Ok, ¿qué tipos de datos de variables utilizamos nosotros en C? Bueno, un tipo es una variable que determina los tipos de valores que puede tener o contener. En otras palabras, seleccionar un tipo para una variable está íntimamente conectado con la manera de que se va a utilizar esa variable. Existen solamente unos tipos de datos básicos en C, ¿sí? Por ejemplo, el char, el short, el enum, el int y el long, ¿sí? Y algunas derivaciones de ellos. Aquí vemos algunas definiciones donde podemos ver incluso no nada más el formato de cuántos bits, sino los valores o los rangos de valores que maneja. ¿Dónde lo puedo yo ver con más detenimiento? Pues me voy a la parte de CBuild, Settings, y donde yo aquí puedo ver justamente los tamaños de los tipos, ¿no? Aquí veo los default, de char, short, int y el tamaño que están teniendo. Normalmente los ahorros más grandes en el tamaño del código y el tiempo de ejecución pueden ser o los podemos lograr cuando nosotros utilizamos el tipo de datos apropiados para nuestras variables. Por ejemplo, el tamaño de datos naturales para un microcontrolador de 8 bits pues es una variable de 8 bits. El valor preferido de C es el entero. En arquitecturas de 16 y 32 bits es posible tener maneras de direccionar tanto de 8 y 16 bits, cuando hablamos de direccionar son punteros, ¿sí? Datos de manera eficiente, pero también es posible que no se manejen la parte de direccionamiento muy eficiente. Algunos conceptos simples como escoger el tipo de datos correctos o la alineación de memoria pueden resultar en grandes mejoras. La presión doble y el punto flotante deben ser evitados cuando la eficiencia es importante. Tengan en cuenta la arquitectura. Un mismo código en C puede ser eficiente o ineficiente. El programador debe tener en mente la arquitectura típica, el tamaño de instrucciones y escoger el tipo de datos apropiados de acuerdo a eso. Por ejemplo, consideremos el incremento A++. Si estamos hablando de A++, es decir, cuando estoy incrementando un char near, en ensamblador, para un lenguaje de 8 bits puede ser simplemente incrementar A, por uno de 16 sería simplemente incrementar A, pero para uno de 32 va a ser move B, ¿sí? addql, ¿sí? Va a ser tres operaciones. Si estoy hablando yo uno de un signet int A, vean que aquí me lleva más operaciones todavía, que simplemente incrementará y que sería otra más. Si es un signed long, ve aquí me lleva dos, aquí me lleva muchas más, y aquí me lleva simplemente uno. Entonces, un mismo código puede eh, traducirse en lenguaje ensamblador muy diferente. Existen tres reglas para la selección del tipo de datos. Utilizar el tipo de datos más pequeño posible que me logre el trabajo, utilizar un tipo sin signos si es posible y utilizar cast dentro de expresiones para reducir los tipos de datos al mínimo requerido. Podemos utilizar definiciones de tipo para obtener un tamaño fijo. Los cambios de acuerdo al compilador, se pueden tener cambios de acuerdo al compilador o al sistema. El código va a ser invariante a lo largo de diferentes máquinas. Y cuando yo utilizo un número fijo de bits, a veces es necesario esto para guardar algunos valores. Debo evitar tipos básicos como char, int, short, long en código de aplicación. De hecho, normalmente tenemos estas definiciones, ¿no? uint 8, int 16, uint 32. Vean que estos son los que normalmente yo utilizo cuando estoy codificando en lenguaje, perdón, en un sistema embebido. ¿Por qué? Porque aquí yo le quito la ambigüedad si estoy hablando de un entero de 8, de 16 o 32 bits. Hay algunas convenciones para nombrar los tipos de datos, ¿sí? Normalmente tenemos estos de aquí, que pueden ser byte, word, long, long, pero esto también puede cambiar de lenguaje, perdón, de compilador a compilador o de target a target, ¿sí? Lo más popular es utilizar el uint, byte, int8, etc. ¿Sí?
Esto está normalmente en el stdlib. ¿Sí? El C tiene la filosofía básica de que el programador sabe lo que está haciendo. ¿Sí? C solamente requiere que le digamos funciones explícitamente y da mucha flexibilidad. Esto puede ser bueno o malo. O sea, yo puedo tener suficiente flexibilidad, pero recuerden que si yo no me, digamos, solamente utilizo lo que estoy confiado que es así, por ejemplo, enteros que yo sé exactamente de qué longitud son, puedo llevar a que mi software funcione de maneras extrañas. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura. Vean que esta estructura guarda lo mismo, una variable de 8 bits, una variable de 16 bits, una variable de 32 bits y una variable de, perdón, una variable de 128 bits y una variable de, perdón, este es de 16, 16 y 32. ¿Sí? Entonces tenemos, normalmente nosotros pondríamos como se nos van ocurriendo, los vamos poniendo los valores. Aquí ponemos primeramente la de 8, la de 16, la de 32, la de 16. Pero vean que cómo quedaría organizados en un bus de datos. Pues si yo quiero leer esta dirección, voy a traerme no nada más este, me voy a traer este y me voy a traer este. Pero si yo quiero traerme este, tengo que hacer dos lecturas para traerme el valor de 32 bits y dos lecturas para traerme el 16. Lo mejor sería poner la más grande primero, luego las otras dos, de tal manera que estoy haciendo lecturas, ¿sí? En el bus de 32 bits y me puedo traer una variable, dos variables o una sola. ¿Sí? Esto se conoce como la alineación de memoria. Y es muy importante y esto, vean, depende de cómo el programador definió la estructura. ¿Qué tipos de variables tenemos? Tenemos variables globales que se pueden almacenar de manera global, tienen un enfoque global. Variables estáticas que tienen un almacenamiento global pero un enfoque local. Tenemos locales que tienen un almacenamiento local y un enfoque local. ¿Sí? Para las siguientes palabras claves se utilizan para la declaración de variables para especificar de manera específica las necesidades o condiciones asociadas con el almacenamiento de las variables en memoria. Static, volátil y const. Estas tres palabras claves juntas nos permiten escribir no solamente mejor código, pero también código más confiable y más compacto. Cuando se aplican a... Tengo variables estáticas. Cuando se aplican a variables, static tiene dos funciones primarias. Una variable declarada static dentro del cuerpo de una función mantiene su valor entre invocaciones de funciones. Una variable declarada static dentro de un módulo, pero fuera del cuerpo de una función, es accesible por todas las funciones dentro de ese módulo. Para sistemas embebidos, esto me permite tener la encapsulación de datos persistentes, es decir, que no se van a borrar, ¿sí? Código modular, es decir, a esconder datos y esconder un procesamientos internos en cada módulo. Noten que las variables estáticas se almacenan de manera global y no en el stack. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo este ejercicio donde yo tengo un include con el file 2.h, ¿sí? Donde ahí se va a declarar mi función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo llamo dos veces a mi función. Ven que la primera vez, ¿sí? Empieza con 0, pero después se inicializa con 1. La segunda vez que la mando a llamar, retiene su valor. Por lo tanto, myvar va a valer 1 y después de ejecutarse esto, myvar va a valer 2. Puedo también tener funciones estáticas. Las funciones declaradas estáticas dentro de un módulo pueden ser solamente llamadas por otra función dentro de ese módulo. Las características para esto es que yo tengo una buena práctica de programación estructurada. Puede resultar en código más rápido o más pequeño. Las ventajas, ya que el compilador sabe en tiempo de compilación exactamente qué función va a llamar o puede llamar, dado que es una función estática, puede ser puesta estratégicamente en una función estática, de tal manera que puede ser llamada en una versión corta de un call o de una instrucción jump. Aquí tenemos
un ejemplo, una función estática, por ejemplo aquí extern byte, external function byte, void main void, byte n external function byte. Ven que static byte internal function 1, static byte internal function 2. Entonces, esta de aquí, external function, manda a llamar a la 1 y a la 2. ¿Sí? De tal manera que va a brincar, va a traer esto, va a brincar y va a traer esto. Pero las va a poner en un código que va a estar más compacto. Es decir, en memoria las va a poner de manera consecuente, ocupando un lugar muy cercano una con la otra. También tenemos variables volátiles. Una variable volátil es aquella en la cual su valor puede cambiar fuera del flujo normal de programación. En los sistemas embebidos existen dos maneras de que esto suceda. Vía una servicio de interrupción, una rutina de servicio de interrupción, o como consecuencia de una acción de hardware, presionar un, eh, un pin, un switch, algún cambio por algún periférico, una conversión, etc. Entonces se considera una muy buena práctica declarar todos los registros de periféricos en dispositivos embebidos como volátiles. Entonces, por ejemplo, una solución estándar, yo voy a ver define port A volátil unsigned char. Esta macro define el port A para hacer un contenido de un apuntador a un carácter sin signo. Este es portátil sobre cualquier arquitectura, pero no es fácilmente entendible. Y no toma la ventaja de las capacidades de manipulación de bits del S08. Por ejemplo, otra solución del Code Warrior puede ser utilizar extern volátil ptadstr-ptad arroba en esta dirección. ¿Sí? Entonces aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, una unión, ¿sí? Que debe ser un byte con una estructura justamente del PTA 0, 1, 2, donde cada una de estas ocupa un bit para generar este byte. ¿Sí? Recuerden que una unión son dos variables que ocupan el mismo espacio de memoria, pueden ser leídas como un byte o como los pines específicos. Y vean que yo aquí defino justamente este apuntador, ¿sí? Perdón, este petad lo pongo aquí, defino justamente como de este tipo, ¿sí? Y así pongo todo lo demás, ¿no? Vean que todo esto, aquí voy a poner el PTAD 0, 1, 2, etc. ¿Sí? Las variables volátiles nunca son optimizadas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo utilizo esto, por ejemplo, aquí yo digo port A, port A, ¿sí? Sería simplemente muevo esto de aquí y cargo el 10 y se acabó. En cambio acá no, si yo digo esto, se escribe dos veces, ¿sí? Aunque realmente no haya cambio, ¿sí? Vean que aquí la optimización es que uno de estos dos no tiene caso repetirlo porque hacen exactamente lo mismo. Tengo variables constantes. Es bastante seguro suponer que un parámetro con la palabra clave const significa un parámetro de solo lectura. Algunos compiladores crean una variable genuina en RAM y mantienen el valor constante ahí. Ya que yo puedo tener una inicialización del sistema por software, un valor de solo lectura se copia en la RAM. Y en sistemas limitados en RAM esto puede significar una penalidad. Los compiladores para sistemas embebidos como por ejemplo el Code Warrior almacenan las variables constantes en la ROM o flash. Sin embargo, la variable de solo lectura se trata como una variable y puede ser accedida como tal, a pesar de que el compilador protege las definiciones const de una escritura inadvertida. Cada variable const debe ser declarada con un valor de inicialización. Para sistemas embebidos, la parámetros se definen const y son ubicados en el espacio de la ROM. El compilador protege las definiciones const de escrituras inadvertidas y se expresa justamente la intención de uso como un parámetro, ¿sí? Por ejemplo, cosas que yo no quiero que cambien en mi sistema. Ok, vamos a ver ahora lo que sería la arquitectura del proyecto de software. ¿Sí? Un proyecto de software, es decir, cómo nosotros construimos el software de nuestro sistema, normalmente va a tener algunas cuestiones diferentes o algunos archivos como pueden ser en la aplicación, donde esto normalmente es lo que el usuario trabaja, algunos de traducción, donde yo tengo cuestiones globales, interrupciones que vamos a ser utilizados en el proyecto,
Y luego viene la parte de las bases o las fundación, donde vienen definiciones de periféricos, definiciones para el enlazador o parámetros para el enlazador o algunas bibliotecas estándar. ¿Sí? Para un proyecto 1, y si yo lo comparo con otro proyecto 2, ¿sí? Puede ser que puedo utilizar el mismo aplicación, pero aquí, por ejemplo, puedo utilizar algunas interrupciones diferentes o incluso algún otro microcontrolador diferente. Entonces, esto tendría que cambiar, esto tendría que cambiar y esto podría ser el mismo código. Entonces, imagínense que yo estoy haciendo código para un microprocesador de una familia y de repente lo quiero cambiar a otra familia. ¿Por qué? Porque mi aplicación me pidió más memoria, más velocidad, no sé, etcétera, o más pines. Entonces hay que mover nuestra aplicación, nuestro código a otro microcontrolador. Entonces lo único que cambiaría sería yo la parte del que todo esto es lo que nos da el SDK de nosotros en el MSU Expresso y dejaremos nuestro archivo de aplicación igual. ¿Cómo organizo yo los módulos en archivos? Normalmente tengo un archivo main y un sistema. Siempre tengo un terminal C y un H, C y H, C y H, donde en la H tengo la definición de parámetros y funciones y en el C tengo la implementación, es decir, qué es lo que tiene adentro esa función. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en System H yo tengo definiciones, por ejemplo, de la unión de lo que sería un campo de bits, de la unión que sería una palabra, algunos macros públicas donde yo puedo definir justamente, mira, dónde está el registro de opciones del sistema, ¿sí? Está en esta dirección, donde están mis puertos, donde inicio el puerto A, etcétera. Por ejemplo, si un LED le llamo o lo quiero encender, realmente significa este código, si lo quiero apagar significa este código, ¿sí? Aquí otro sería de la interfaz de comunicación serial, algunas funciones de esta interfaz, ven que están en el H, ¿sí? Y algunas definiciones de la terminal. Y en el C, bueno, normalmente aquí vendrían las implementaciones de estas funciones, pero ahorita no las tenemos. ¿Ok? Sería todo por esta presentación.